Dicen que los milagros no existen, que la vida no tiene tiempo para los humildes, pero eso es porque jamás conocieron a ella. Una mujer de uniforme sencillo, de pasos callados y mirada serena. Una mujer que el mundo ignoró hasta que la verdad salió a la luz de la forma más inesperada, saltando a una piscina para salvar al hijo del hombre que la había despreciado. Nadie imaginó que ese acto de amor sería el inicio de una tormenta que desenterraría un secreto bien guardado, capaz de destruir fortunas y cambiar destinos, porque no era una simple empleada, era una mujer que había aprendido a observar en silencio, que entendía los gestos que otros fingían no ver y que guardaba en el alma una fuerza que ni el poder ni el dinero podían comprar. Cuando bajaron la guardia, ella cambió la historia. Su silencio era un espejo que reflejaba verdades incómodas y su humildad una espada que cortaba las máscaras de la hipocresía. Lo que nadie sabía era que su humildad escondía poder, un poder nacido del dolor, del amor perdido y de una promesa que ni el tiempo había podido borrar. En un mundo donde los ricos se creen intocables y los pobres se vuelven invisibles, ella fue el recordatorio de que la vida no obedece jerarquía, porque hay verdades que el destino guarda hasta que alguien con el corazón limpio se atreve a revelarlas. Y aquella mañana, el día que todo cambió, el destino eligió a la persona más inesperada para hacerlo, la mujer que todos ignoraban, la misma que transformaría su dolor en redención. Lo que nadie imaginó es que, al salvar una vida, también rescataría la suya, porque a veces, sin buscarlo, una persona común termina revelando lo extraordinario. Y cuando eso sucede, créeme, todo se revela. El sol se reflejaba sobre el agua cristalina de la piscina, mientras las risas del pequeño resonaban entre los muros blancos de la mansión. Todo parecía perfecto, un retrato de riqueza y despreocupación. Pero el destino, a veces caprichoso, tiene su propio modo de romper la calma. Fue cuestión de segundos, un resbalón, un grito ahogado y el silencio helado que corta el aire. Nadie reaccionó al principio. Los adultos estaban ocupados con sus conversaciones vacías, llenas de ego y apariencia. Sin embargo, ella, la mujer de uniforme modesto, mirada atenta y pasos silenciosos, lo vio todo. Sin pensar, se lanzó al agua, su cuerpo atravesando el reflejo del cielo como si fuera una flecha. En ese instante, Ela cambió su destino. Mientras el niño se debatía entre la vida y la muerte, su instinto tomó el control. Su vestido pesaba, el cloro ardía en los ojos, pero nada importaba más que salvarlo. Y fue entonces cuando la verdad salió a la luz. La empleada, esa figura invisible en los pasillos del lujo, se convirtió en el corazón palpitante de una historia que nadie olvidaría. Cuando salió del agua, con el niño entre sus brazos, todo quedó en silencio. El millonario, acostumbrado a tener el control, no sabía qué decir. Los invitados se miraban, incrédulos, como si el universo hubiera decidido ponerles un espejo delante. No era una simple empleada, y ese pensamiento, aunque ninguno lo dijera, retumbaba en la mente de todos. Ella respiraba con dificultad, el cabello pegado al rostro, mientras el niño tosía y recobraba el aliento. Nadie se movía. En ese momento, la sorpresa de su vida había sucedido justo ante sus ojos. El padre cayó de rodillas, temblando, agradecido y avergonzado, porque lo que escondían todos en ese lugar de mármoles y cristales era su propia ceguera, la incapacidad de ver el valor en quien parecía insignificante. Ella, con la serenidad de quien no busca aplausos, solo murmuró que el niño estaría bien y se retiró con la misma discreción con que había llegado, dejando tras de sí una lección más fuerte que cualquier fortuna. Esa tarde, el aire de la mansión tenía un peso distinto. Los rumores corrían por los pasillos como viento curioso. Algunos decían que ella había sido enfermera, otros que había perdido un hijo años atrás.
Nadie sabía la verdad, pero todos sentían que detrás de esa mirada humilde había un secreto bien guardado. Mientras el millonario intentaba agradecerle, ella evitaba la atención, concentrándose en limpiar el suelo mojado cerca de la piscina, como si nada hubiera pasado. Pero algo en su silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Lo que hizo con su silencio fue conmover incluso a los más fríos. Aceptó el milagro sin pedir recompensa, y en ese gesto, sin buscarlo, reveló un tipo de poder que pocos entienden, porque su humildad escondía poder, una fuerza invisible que no se mide en dinero, sino en carácter. Aquella mujer, invisible horas antes, había puesto de rodillas al hombre más poderoso de la ciudad. El millonario la observaba desde la distancia, incapaz de borrar la imagen de ella emergiendo del agua, cargando lo que más amaba. Algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que la grandeza no siempre lleva trajes caros ni apellidos ilustres. Comprendió que la empleada tenía razón al vivir con sencillez, sin dobleces, sin pretensiones. Y mientras la noche caía sobre la mansión, una nueva sensación se apoderaba de todos, respeto, pero también miedo, porque entendieron que habían juzgado mal a alguien que, sin pronunciar palabra, les había dado una lección que jamás olvidarían. El día que todo cambió no fue aquel en que firmaron contratos o compraron mansiones, sino ese en que el alma de una mujer común los desnudó frente a su propia soberbia. Sin embargo, esa historia no terminaba ahí, porque en medio del agradecimiento y las lágrimas, ella notó algo extraño, un detalle que nadie más vio. Tal vez una sombra moviéndose cerca de la piscina, una mirada cómplice, un gesto que desentonaba con la emoción general. Algo le decía que aquella caída al agua no había sido un simple accidente, y aunque cayó, porque sabía que cuando bajaron la guardia era mejor observar que hablar. Dentro de ella algo despertó. Había salvado una vida, sí, pero también había abierto una puerta hacia algo más profundo. Pronto, todo se reveló, y entonces el verdadero juego del destino comenzó, uno en el que ella sería la protagonista indiscutible, sin saber que su venganza silenciosa ya estaba en marcha. Esa noche, la mansión respiraba una calma inquietante, de esas que no son paz, sino advertencia. El niño dormía profundamente, protegido por el calor del agradecimiento de todos, mientras ella observaba desde la puerta, en silencio, pero algo no encajaba. Había visto el resbalón, sí, aunque también había notado una sombra moverse cerca del borde justo antes de que el pequeño cayera. Nadie más lo percibió, o tal vez prefirieron no hacerlo, porque lo que escondían en esa casa era más oscuro que el mármol pulido y las sonrisas de sociedad. Ella no era ingenua, sabía leer los gestos, los silencios, las miradas que mienten. En su pasado había visto cosas peores, y fue esa intuición casi maternal la que encendió la chispa de la duda. Esa noche, mientras las luces se apagaban y los pasos se dispersaban por los pasillos, supo que había salvado algo más que un niño. Había evitado que la verdad saliera a la luz demasiado pronto. A la mañana siguiente, el millonario la llamó a su despacho. Su voz sonaba amable, pero había algo tenso detrás de cada palabra. Le ofreció dinero, un sobre grueso, para agradecerle. Ella lo rechazó, con la misma serenidad con la que había enfrentado el agua. No necesitaba billetes para confirmar su valor. Esa negativa desconcertó al hombre, que no entendía cómo alguien podía negarse a un favor de los suyos, y fue ahí cuando la empleada tenía razón, porque entendió que el agradecimiento verdadero no se compra, se demuestra. Él bajó la mirada, avergonzado, mientras ella salía del despacho con la cabeza en alto, su uniforme todavía húmedo en las mangas. Detrás de esa puerta, la sorpresa de su vida recién comenzaba a gestarse, porque, sin saberlo, esa mujer acababa de desafiar las reglas de una casa donde todo,
incluso la moral tenía precio. Pasaron los días y la tensión crecía como una sombra en las paredes. La familia fingía normalidad, pero los murmullos del personal se multiplicaban. Algunos decían que el niño había sido empujado, otros que se trató de un simple accidente. Ella escuchaba, sin intervenir, sabiendo que cuando bajaron la guardia era el mejor momento para descubrir la verdad. Su mirada observaba cada detalle: la niñera nerviosa, el jardinero que evitaba el contacto visual, la esposa del millonario que parecía más preocupada por los titulares que por su propio hijo. En el fondo, todos tenían algo que perder. Y fue en uno de esos silencios incómodos cuando Ella cambió su destino otra vez, al decidir buscar pruebas. Ya no lo hacía por curiosidad, sino por instinto, porque presentía que lo que había pasado en esa piscina no era casualidad, sino parte de algo mucho más grande. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontró algo que la hizo detenerse: un pequeño zapato infantil, húmedo, escondido detrás del sofá. No era el zapato del niño que había rescatado, era otro, más pequeño, más viejo. Lo tomó entre las manos y sintió un escalofrío. En la suela todavía quedaban restos de barro. Algo dentro de ella se quebró y, al mismo tiempo, se encendió. Un secreto bien guardado emergía del silencio de aquella mansión. Se dio cuenta de que no era la primera vez que un niño sufría un accidente. Había escuchado rumores, historias dichas en voz baja entre el personal, pero ahora todo cobraba sentido. La muerte que alguna vez se llamó trágica coincidencia, quizás no lo había sido. Su respiración se aceleró, pero mantuvo la calma, porque sabía que su humildad escondía poder, y ese poder era el de ver lo que nadie quería mirar. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, tomó una decisión. Descubriría la verdad, aunque le costara su empleo o algo más. Se miró al espejo y por un instante vio reflejada a otra mujer, una que ya no temía. Lo que hizo con su silencio fue planear cuidadosamente su siguiente paso. Nadie sospechaba que, detrás de sus gestos amables, su sonrisa discreta y su paso ligero, se gestaba una fuerza imparable. El destino le había dado una misión y ella no pensaba ignorarla, porque sabía que, tarde o temprano, todo se revelaría, y cuando eso pasara, las máscaras caerían una por una. En ese instante, mientras la luna se filtraba por las cortinas, una promesa se formó en su mente. No descansaría hasta saber quién quiso destruir la inocencia del niño, aunque, para lograrlo, tuviera que convertir la mansión en un campo de verdades. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso de observación y estrategia. Ella trabajaba como siempre, discreta, puntual, invisible, pero detrás de cada movimiento calculaba, memorizaba, conectaba piezas de un rompecabezas que solo ella parecía ver. Había notado que el jardinero evitaba pasar cerca de la piscina desde aquel día, que la esposa del millonario se encerraba horas en su habitación con los ojos hinchados y que el propio señor de la casa no podía sostenerle la mirada por más de unos segundos. Algo se movía en las sombras y lo que escondían empezaba a oler a culpa. Una noche, revisando la lavandería, encontró una prenda infantil con una mancha oscura imposible de disimular. La tocó, la olió, era sangre. Su respiración se cortó, pero no su calma. Ella cambió su destino al decidir no entregar la prenda a la policía todavía. Sabía que si actuaba antes de tiempo, la verdad se diluiría en los bolsillos de los poderosos. Así que decidió esperar, observar y atacar en silencio. El millonario comenzó a notar su mirada distinta. No era miedo ni obediencia. Era algo más profundo, algo que le incomodaba porque lo hacía sentir vulnerable. Ella, sin decir palabra, había tomado el control sin que él lo notara. Era curioso. La mujer que lavaba los platos ahora lo desarmaba con un solo gesto. Su humildad escondía poder, y ese poder era la verdad que él no podía mirar de frente. Mientras tanto, el niño
aún débil, empezó a tener pesadillas. Murmuraba nombres en sueños, temblaba al oír pasos. «Fue él», dijo una noche, medio dormido, sin saber que su inocente confesión era una llave. Y así, la verdad salió a la luz, pero en voz baja, como un susurro que solo ella alcanzó a escuchar. No dijo nada, solo apretó las sábanas sabiendo que su intuición había sido correcta. A partir de ese momento, cada rincón de la mansión se convirtió en una trampa emocional. Las sonrisas falsas, las miradas esquivas, los silencios prolongados, todo hablaba, aunque nadie pronunciara palabra. Lo que hizo con su silencio fue más valiente que cualquier grito. Fingió no saber nada. Sabía que cuando uno enfrenta a la oscuridad, lo peor no es el miedo, sino la prisa. Así que esperó. Fingió no haber escuchado nada. Siguió su rutina, pero cada día se acercaba un poco más al corazón del secreto. Descubrió que el niño había tenido un hermano, fallecido años atrás en circunstancias parecidas. Un accidente, decían, pero los ojos del retrato en la pared parecían gritar lo contrario. Esa casa estaba construida sobre el dolor, sobre historias que habían sido tapadas con dinero y silencio. Jamás imaginaron esto, que la misma mujer a la que subestimaron se convertiría en la guardiana de la verdad que tanto temían. Una tarde, el viento soplaba fuerte y las cortinas se movían como fantasmas. Ella entró en el despacho del millonario, fingiendo limpiar, pero lo que buscaba era otra cosa. Abrió el segundo cajón del escritorio, ese que él siempre mantenía cerrado con llave. Allí encontró un sobre amarillo con una inscripción que le heló la sangre. Informe policial. Caso Rodrigo. Rodrigo era el nombre del hermano muerto del niño. Sus manos temblaban, pero su mente seguía firme. Dentro del sobre, un reporte detallaba inconsistencias, testigos que desaparecieron, y una nota: no insistir, caso cerrado por orden directa. Fue en ese momento cuando supo que todo lo que había ocurrido alrededor de la piscina no era casualidad, y que el agua, que había sido símbolo de vida, también era el espejo de una culpa que nadie quería mirar. Esa noche no durmió. Miró al cielo desde el jardín, sintiendo que algo se movía en el aire. No era miedo, era determinación. El día que todo cambió no fue cuando salvó al niño, sino cuando entendió el peso real del secreto. Su mente tejía cada hilo con paciencia, preparando el momento en que todo saldría a la luz. No buscaba venganza, pero sabía que su venganza sería perfecta, porque no nacería del odio, sino de la justicia. Al amanecer, respiró profundo, se recogió el cabello y se dijo a sí misma en voz baja: «Ha llegado el momento». Nadie sospechaba que esa mañana, mientras el sol doraba las ventanas de la mansión, ella ya tenía un plan, y cuando el reloj marcara la hora exacta, todo se revelaría. La madrugada la encontró despierta, sentada a la orilla de su cama, mirando el uniforme colgado en la silla. Era el mismo traje con el que había salvado la vida del niño, ahora seco, pero impregnado de un recuerdo que no se borraba. Lo tocó suavemente, como quien acaricia una promesa. Ya no era la misma. Ella cambió su destino aquel día, y lo sabía. Su plan no era vengarse con fuego ni con furia, sino con la verdad. Quería que cada palabra, cada mirada, cada silencio revelara lo que tantos años había permanecido enterrado. Sabía que el miedo era su aliado, el miedo de ellos, de los que habían mentido, de los que habían callado. Mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, anotó algo en una libreta: la verdad debe ver el sol. Era su forma de recordarse que su humildad escondía poder, y que ese poder no dependía de títulos, sino del valor de quien se atreve a mirar donde otros cierran los ojos. Al día siguiente, el ambiente en la mansión era tenso. Los rumores sobre el heroísmo de la empleada habían llegado a la prensa. Los periodistas llamaban a la puerta, los vecinos murmuraban, y el millonario hacía todo lo posible por mantener el control. Pero lo que escondían comenzaba a desbordarse como agua contenida en un vaso al límite.
Ella observaba todo con una calma que desconcertaba. Había colocado discretamente una copia del informe policial en un sobre, junto con una carta anónima, y lo envió a un periodista local. No firmó su nombre. No hacía falta. Su objetivo no era la fama, sino la justicia. En la noche, mientras los noticieros empezaban a hablar de nuevos datos sobre la tragedia del hijo mayor del empresario, ella sonrió en silencio. Era el comienzo. El día que todo cambió se repetía, pero ahora no por accidente, sino por elección. El millonario estaba al borde del colapso. Su esposa lloraba detrás de puertas cerradas, temerosa de que los secretos del pasado salieran a flote. Él intentaba culpar al destino, pero en el fondo sabía que la empleada tenía razón. Todo lo que se oculta termina por pudrirse desde dentro. Ella seguía trabajando, sirviendo el café como si nada, pero su presencia lo desarmaba. Era como si su mirada lo persiguiera, recordándole lo que había hecho o permitido que otros hicieran. Cada vez que la veía, sentía el peso de su propia cobardía, y entonces lo comprendió. No había forma de comprar su silencio. Lo que hizo con su silencio fue más poderoso que cualquier amenaza. No gritó, no denunció, no exigió, simplemente actuó con la fuerza de quien sabe que el tiempo y la verdad son imparables. Poco a poco, la prensa empezó a destapar lo que todos temían. El informe revelaba negligencia, sobornos, testigos desaparecidos. La verdad salió a la luz y la mansión se convirtió en un hervidero de murmullos, cámaras y preguntas sin respuesta. La esposa del millonario no soportó la presión y confesó entre lágrimas que había ocultado pruebas por miedo a perderlo todo. Pensé que proteger a mi familia era más importante que la justicia, sollozaba, pero ya era tarde. Todo se reveló: el primer accidente, el encubrimiento, la manipulación. El niño, el único inocente de aquella historia, observaba a su madre sin entender, y ella, la empleada, los miraba a todos con compasión. No había odio en sus ojos, solo una calma profunda. Sabía que el dolor era la única forma de purificar lo que estaba podrido. Sin embargo, lo más impactante aún estaba por venir. Una noche, cuando la tormenta rugía sobre los tejados, alguien tocó la puerta de su habitación. Era el millonario, con el rostro desencajado, los ojos rojos. Le pidió que se fuera, que no dijera nada más. Intentó ofrecerle dinero, protección, hasta una nueva vida en otro país. Ella lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, lo miró a los ojos y dijo con voz serena: «No busco venganza, señor, pero su venganza ya fue perfecta, y no la mía». Él frunció el ceño sin entender. «La suya», repitió, «porque cada mentira que dijo fue un golpe que ahora vuelve a usted». Se levantó, lo dejó solo en la penumbra, y mientras caminaba por el pasillo, supo que la historia había cerrado un ciclo, pero también sintió que algo nuevo estaba por comenzar, porque aunque había cumplido su misión, intuía que aún existían secretos escondidos, esperando a ser descubiertos, un secreto bien guardado que pronto volvería a cambiarlo todo. Las luces de la mansión se apagaban una a una, y el eco de los últimos días aún retumbaba en los pasillos. La prensa ya no acampaba afuera. Los titulares se apagaban lentamente, pero el aire seguía cargado de tensión. Parecía que todo había terminado, que las verdades habían salido a la superficie, pero no. Lo que escondían aún no se había dicho, porque había algo más, algo tan profundo que ni siquiera el millonario sospechaba. Ella lo sabía, lo sentía. Cada vez que pasaba frente a la habitación del niño, algo en su pecho se apretaba, una conexión invisible, un presentimiento que no lograba explicar. Esa noche, mientras recogía las sábanas, vio una foto vieja en la mesa de noche. El pequeño Rodrigo, el hijo muerto, sonriendo junto a una mujer joven. La imagen le golpeó el alma. Esa mujer era ella. La verdad salió a la luz, pero esta vez dentro de sí misma. El corazón le tembló como si el tiempo se hubiera detenido.
Las imágenes del pasado se superpusieron con las del presente, y los recuerdos que había sepultado comenzaron a resurgir crueles y brillantes. No era una simple coincidencia que hubiera llegado a esa casa. No era casual que el niño la mirara con esa mezcla de confianza y ternura. Ella cambió su destino el día que cruzó los portones de la mansión, pero también el destino la había traído de vuelta al lugar donde su vida se había quebrado años atrás. Rodrigo no solo era el nombre del hijo del millonario, era el nombre del niño que ella había perdido. Y aunque el mundo pensaba que había muerto en un accidente, la verdad era otra. Lo habían separado de ella, adoptado en secreto para borrar un error del pasado, un secreto bien guardado por quienes podían comprar silencio y vidas. Su respiración se volvió pesada, pero sus pasos firmes. Entró al despacho del millonario, ese templo de poder y mentiras. Él levantó la mirada, cansado, derrotado. No esperaba verla allí en medio de la noche. «Usted sabía, ¿verdad?», preguntó con voz baja, casi maternal. El hombre guardó silencio. En sus ojos, la culpa ardía. Ella se acercó y colocó la foto sobre el escritorio. «Él era mi hijo», murmuró. Por un instante, el mundo pareció detener. El día que todo cambió volvió a repetirse. Pero ahora, con un peso que ningún alma podría soportar. El millonario se llevó las manos al rostro, las lágrimas cayendo entre sus dedos. No podía perderlo también. Después de lo de Rodrigo, pensé que era lo correcto. Pero su voz ya no convencía ni a sí mismo. Todo se reveló. El poder, la culpa, la pérdida. Nada quedaba intacto. Ella no gritó, no buscó castigo. Miró al hombre con la serenidad de quien ya comprendió que la vida se encarga de ajustar cuentas mejor que cualquier juez. La empleada tenía razón desde el principio. El silencio, cuando nace de la sabiduría, puede ser la espada más afilada. «No le deseo mal, señor», dijo suavemente, «pero que su conciencia lo acompañe cada noche». Se dio la vuelta, dispuesta a irse para siempre. En ese momento, el niño apareció en la puerta, medio dormido, y la llamó mamá. Nadie respiró. Fue como si el universo se detuviera para presenciar aquel reencuentro imposible. Ella cayó de rodillas, abrazándolo, llorando en silencio. Lo que hizo con su silencio había sido más poderoso que la venganza. Había devuelto la verdad al mundo, y con ella una nueva oportunidad para amar. Al amanecer, la mansión estaba en calma. Ella caminó por el jardín con el niño de la mano. La luz del sol se filtraba entre los árboles, y cada paso parecía borrar una sombra del pasado. Su humildad escondía poder, un poder que había transformado el dolor en redención. No miró atrás, ya no tenía nada que temer. El millonario, desde la ventana, los observaba marchar, sabiendo que había perdido todo lo que el dinero no puede comprar: la paz, la dignidad y la verdad. Y aunque jamás podría reparar el daño, entendió que aquella mujer, a quien había llamado empleada, había sido su mayor maestra, porque jamás imaginaron esto, que la redención llegaría vestida de uniforme, con manos que limpiaban, pero también sanaban. Y así, mientras el portón se cerraba detrás de ella, supo que su venganza fue perfecta, porque no destruyó a nadie, simplemente los obligó a ver quiénes eran realmente. Hay historias que no solo se cuentan, sino que se sienten, y esta es una de ellas, porque en el fondo todos hemos sido esa empleada alguna vez, invisibles, subestimados, callando más de lo que deberíamos, haciendo más de lo que nos reconocen. Pero también, como ella, tenemos dentro un poder que espera el momento de despertar. Su humildad escondía poder, pero la tuya también. ¿Cuántas veces has pensado que tu voz no vale, que tu historia no importa? Y sin embargo, basta un solo acto de coraje, una sola decisión para cambiarlo todo. Ella cambió su destino, y con ello nos enseñó que el destino no es algo que se espera, es algo que se construye. La verdad es que nadie te enseña a enfrentar la injusticia con dignidad,
ni a devolver golpes con silencio sabio. Pero esa mujer lo hizo y nos recordó que la fuerza no siempre grita. A veces la fuerza susurra. Lo que hizo con su silencio fue más poderoso que cualquier venganza. Su historia nos invita a mirar adentro, a preguntarnos, ¿qué verdad estoy escondiendo? ¿Qué miedo me impide tomar el control de mi propia vida? Porque si algo demostró es que el poder no pertenece a quienes mandan, sino a quienes se levantan, incluso después de haber sido pisoteados. Y ahora te toca a ti. Sí, a ti que estás leyendo esto. No dejes que te convenzan de que eres solo alguien. No eras una simple empleada, ni un simple hombre, ni una simple persona. Eres una historia esperando su propio día para brillar, porque llegará un momento, sin aviso, en que el universo te pondrá frente a la verdad, y ese día tendrás dos opciones: bajar la mirada o cambiar tu destino, como ella lo hizo, como tú puedes hacerlo ahora. Si esta historia tocó tu alma, si te recordó que incluso el silencio puede ser revolución, te invito a quedarte. Hay muchas más verdades esperando ser contadas, muchas más mujeres valientes, muchos más secretos que merecen salir a la luz. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje, porque lo que está por venir te va a sorprender. La sorpresa de tu vida podría estar en la próxima historia y créeme, cuando menos lo esperes, todo se revelará.